Iglesia Epicentro es una comunidad del Reino de Dios sin fronteras y es parte de la gran familia global de comunidades del Congreso WBL. Iglesia Epicentro tiene bases en Dallas, Texas y en Córdoba, Argentina, con la misión de avanzar y completar los propósitos de Dios, trabajando junto con las demás comunidades de reino en todo el continente americano. Hola, te saluda Hugo Sosa. Es mi deseo que puedas identificar en tu mente y corazón la voz de Dios a través de esta enseñanza que ya ha sido de mucha importancia para nosotros como iglesia y como comunidad global que somos. Mientras que te dispones a oír este mensaje, quiero que sepas que hay muchas cosas que determinan con qué actitud escuchas. Y es mi deseo que tengas un mayor panorama de lo que toma lugar en tu búsqueda de Dios. Para ello te recomiendo mucho que revises los demás audios que tenemos disponibles. También quiero que sepas que tienes toda la libertad si deseas ponerte en contacto con nosotros y no dejes que ninguna duda te impida hacerlo si así lo sientes. Ahora escucha este mensaje. Hemos estado orando de poder traer a confluencia Dios y nosotros, ¿sí? El cielo y la tierra. Ese es el corazón del hombre, tiene que ser ese, ir igual con Dios. Lo que Dios dice, yo hago, no le pongo peros, no ando yo de sordo o yendo para otro lado, sino que lo que Él dice, yo lo hago. Por eso necesito yo oír, ¿sí? Cuando Jesús hablaba e interactuaba con la gente, Él siempre se daba cuenta qué era lo que necesitaba la persona, ¿verdad? Él se daba cuenta en el estado en que estaba la gente y Él sabía cómo responderle. Y era muy distinto una cosa de la otra. Normalmente, cuando Jesús le decía una cosa a alguien, ya no la volvía a repetir con alguien más. Era nada más para esa sola persona. Como por ejemplo, ¿se acuerdan el joven rico? Que le dijo, ¿qué voy a hacer para entrar al reino? Y ahí estaban platicando. Y dice, no, pues guarda los mandamientos, le dice el Señor. Y, sí, yo hago todo, le dice. Y le dijo, pero una cosa te falta. Vende lo que tienes y dáselo a los pobres. Puso el dedo en la llaga, ¿verdad? Y dijo este muchacho, no, pues no, si es así, mejor no. Si es así, mejor no. Entonces Jesús se dio cuenta que este muchacho venía mal. Se dio cuenta que este muchacho venía torcido, venía pensando mal las cosas. Y Él lo ayudó al hacerle esa pregunta. Como diciendo, si me logra responder bien, lo estoy ayudando para que entre bien. Porque supuestamente Él quiere entrar al reino. Y así como anda, está entendiendo mal. Entonces, hizo la pregunta correcta para que este muchacho tomara una decisión. Si lo va a seguir o no. Y tristemente el muchacho dijo que no. Pero, ¿qué estás viendo ahí? Que Jesús está poniendo el filtro en la persona. Ahí, en ese momento, no se esperó 20 años para hacerle la pregunta. ¿Me está siguiendo? La iglesia ha tenido un problema de que no sabe discernir estas cosas. Y entonces creemos que la persona está bien cuando la persona anda bien mal. Y después de 20 años, cuando queremos ahora sí hacerle la pregunta correcta, ya en muchos de los casos ya la persona se endureció bastante y generó un montón de problemas porque no se lo supo corregir al principio. O sea, entró mal, entró torcido. Y la idea que tiene la gente es decir, con el tiempo me voy a mejorar.
diciendo, yo soy nuevo y dame chance porque soy nuevo. Tú, porque tú ya sabes, ¿verdad? Tú, como diciendo, tú sí te puedes portar bien porque tú sabes más, tienes más tiempo que yo. Pero yo que estoy nuevo, dame más chance, ¿no? Déjame. ¿Es cierto o no es cierto? ¿Sí? Pero con Jesús tú no ibas a hacer ese jueguito. Tú a Jesús no le ibas a hacer ese jueguito. A la primer día que lo conocías a Él, inmediatamente te estaba separando. Y eso me traspasa el corazón. Me traspasa el corazón. En el primer día no le interesaba a Él si eras nuevito, si sabías la Biblia, o si nunca la habías leído, o si nunca en tu vida habías pisado a la iglesia. Él te hacía la pregunta y te lo hacía y te ayudaba a que empezaras bien. Y hoy la iglesia no sabe hacer eso. Dígame si no. Es, venga y gócese y cante y todo estar bien y pida y clame, pero no sabemos darles forma. Y ¿a cuántos más mira que Jesús le hace la misma pregunta? ¿Verdad que nada más a él se la hizo? Era personal. ¿A cuántos Jesús les dijo que caminara sobre el agua? ¿A un montón de gente o nomás a uno se lo dijo? Nomás a uno, ¿ya viste? ¿A cuántas mujeres él le preguntó, ¿dónde está tu marido? Nomás a una. ¿A cuántas personas más dijo, el que esté libre de pecado tire la primera piedra? Una sola vez dijo eso. ¿Sí? Él era así, era muy, muy particular. Y eso debe de ser tú. Debe ser tú así, y yo. Así que estamos enseñando a que las personas entren bien. Estamos en pleno trabajo de tomar conciencia de que el hombre tenga ese corazón de ir con Dios sincronizados. ¿Sí? Eso quiere decir seguir las pisadas del Maestro. Es ir en el mismo movimiento que Él. Muy bien, vamos a empezar el tercer volumen, que es Conoce a Iglesia Epicentro. Y el inicio de este volumen es responder la pregunta o hacer un poquito de historia. Así que no es tanto un mensaje en sí, pero sí es importante entender cómo fue que comenzó todo. ¿Cómo fue que Dios nos trajo hasta aquí? Tenemos que saber mirar a la historia y mirar a Dios en la historia. Vamos a decir, ¿cuánto tiempo hace que tú conoces al Señor? A ver, Gabriela, ¿cuánto tiempo hace que usted conoce al Señor? 10 años. 10 años, ok. Existe algo que normalmente la gente que conoce al Señor, como que cuentan de ese día para adelante, de ese día para atrás, no se interpreta porque no le hallamos ni pie ni cabeza. Es muy difícil ver a Dios en los desastres o en los traumas del pasado. Y separamos dos cosas, que es por un lado mi historia y por un lado de hoy en adelante que estoy conociendo al Señor. Y cuando eso no se trata bien, toda tu historia le pelea a Dios y le dice que no. Y normalmente eso es interpretar mal la historia de tu vida. La estás interpretando mal cuando tu pasado te afecta en decirle que no a Dios. Quiere decir que no estás viendo a Dios en tu pasado. Porque si estuvieras viendo a Dios en tu pasado, le dirías que sí hoy al Señor. Entonces, el no interpretar bien el pasado se convierte en un enemigo del propósito de Dios en tu vida. Porque tu trauma, tu dolor, tu amargura que te sucedió hace tiempo, te afecta tanto que hoy Dios no puede trabajar contigo porque
tú estás dolido, estás mal, estás triste, estás con rencor, estás con mil cosas y estás en un estado donde te gobierna lo que te pasó, no la voz de Dios. Así que hablar de la historia es importante o no. Y de la historia de nosotros como iglesia también es muy importante. Porque estamos hablando de lo que es ser profético. A mí siempre me gusta preguntar a los matrimonios cómo se conocieron, cómo se enamoraron, cómo se casaron. ¿Sí? Me gusta preguntar eso. ¿Saben por qué? Porque te estoy ayudando a que mires a Dios en esos días de tu vida. Aunque no eras creyente, pero Dios estaba en tu vida. Y Dios te estaba viendo todo lo que estabas haciendo. Así que es muy importante saber ver a Dios. Quizás pasaron muchas cosas, pero hoy tienes que saber ver a Dios. Para poder decirle que sí hoy a Dios, tienes que ver a Dios también en tu pasado. He visto también que muchos problemas matrimoniales que yo hoy tengo que ministrar, entre comillas, ¿verdad?, a la gente, es porque comenzaron mucho antes de que aceptaran a Cristo. Y cuando vienen conmigo, me hablan como que el problema empezó ayer. Pero esto empezó desde hace muchos años. ¿Por qué no se habla de esa historia? Porque cuando hablamos del pasado sin Dios, todo es negativo, o sea, todo. Y por eso la gente dice, Dios no me quiere, Dios es malo, o Dios lo que sea, porque ya emitieron juicios en contra de Dios por la mala historia. No pueden comprender el presente o tienen una postura muy equivocada con el hoy, porque no soy profético, no puedo ver. Entonces nuestra iglesia, ¿cómo fue nuestro inicio? ¿Cómo comenzó todo? No vas a decir, no, porque un día a Hugo se le ocurrió hacer una reunión. No. Tenemos una historia que por eso estamos aquí hoy. ¿Cómo comenzó todo? Para hablar de nuestro inicio, tenemos que hablar del inicio de mucha gente. Porque una iglesia comienza como en una confluencia, o mejor dicho, una iglesia comienza de una confluencia de muchas cosas que Dios pone en un punto para empezar una jornada nueva. Es bueno hablar de esto porque hoy en día existen muchas iglesias, muchos lugares a los cuales le llaman iglesias, que han empezado bien mal, pero de eso no hablan, no cuentan, ya estamos aquí, ya está, aleluya y adelante, pero nadie dice que esta persona quizás dividió la iglesia y que por eso empezaron una. Nadie dice que quizás hubo un problema y engañó a su familia, a su esposa, y tuvo que empezar de nuevo con otra esposa, y se tuvo que ir a otra ciudad y empezar donde nadie lo conociera. Y ni le preguntes de cómo comenzó todo, porque no viene al caso, ahora ya no cuenta. Pero estamos hablando de cosas que no tienen integridad, cosas que no tienen una aprobación por Dios. Muchas iglesias comienzan porque se autotitula gente. Muchos pastores se autotitulan y dicen que el Espíritu Santo me habló y ahora yo voy a servir a Dios porque Dios me habló. Asientan cosas para que nadie les disgusta nada, pero no hay un cuerpo que valide nada. No hay un cuerpo, no existe el cuerpo detrás de esa persona. Es una persona sola que empezó algo, pero no hay cuerpo. Eso son marcas donde no vemos a Dios ahí. Sin hacer tan larga la historia, tenemos que saber, y porque todos nosotros estamos en un punto de confluencia. El mayor
El propósito principal de que por qué considero yo que es importante hablar de nuestro inicio es porque tenemos que saber ser confluentes. Tenemos que saber tener confluencia. ¿Qué es confluencia? Es un punto donde se unen muchas avenidas o rutas que se juntan en un punto y eso es una confluencia. ¿Amén? Todos entendemos esa palabra, ¿sí? Nadie viene del aire, todos venimos siendo una confluencia de algo. Por eso, de ahí viene la palabra anciano. ¿Se entiende en ese contexto? La Biblia habla del término los ancianos de la iglesia, afirmar a los ancianos, o los ancianos hicieron tal cosa. ¿Quiénes son los ancianos en el término ese? No es gente de edad avanzada. Los ancianos es un orden de llegada, el que llegó primero a la confluencia. Por ejemplo, una comunidad, hay un anciano. ¿Quién es el anciano? El que llegó primero, el que Dios trajo primero. ¿Sí? Conectado de muchas maneras con el cuerpo, ya les voy a contar un poquito más, pero gracias a esa confluencia, entonces Dios usó eso para empezar a traer a otras personas que también vayan en el mismo sentir. Nunca es un auditorio para generar una audiencia, siempre es personas que generan comunidad, no generan auditorios y audiencias, generan familias y comunidad. Por eso es la palabra anciano, porque si no, mejor diríamos la palabra director, organizador. La palabra anciano tiene que ver con vida, amén, no con eventos nada más. Entonces, ¿cómo comenzó? Bueno, yo acepté a Cristo a los 15 años. Y es muy importante de qué manera también, de qué forma Dios me trató a mí y de qué forma yo acepté a Cristo, porque eso define también rasgos y características de mi familia. Yo acepté a Cristo, yo conocí al Señor, yo fui salvo sin tener problemas. Ese es un rasgo que Dios nos ha empezado a tratar desde ese día. Es bien interesante esto. Mi caso particular fue así. Yo tenía 15 años. No trabajaba, así que pues mis padres me daban todo, así que problemas económicos no tenía. No estaba casado, así que pues no tenía problemas matrimoniales. No tenía ni novia, tampoco, no andaba traumado. No estaba enfermo, que yo fui para que oraran por mí porque estaba enfermo. ¿Qué más? A ver. No andaba en drogas, no tenía vicios, no era rebelde con mis padres, andaba bien en la escuela, no me presionaron tampoco que vaya a la iglesia, porque todo comenzó con mi mamá. Mi mamá, ella fue la primera que conoció al Señor. Y en mi familia ella fue la primera. El segundo fui yo. Y de ahí mis hermanos. Y el último, mi papá. Pero fue una decisión mía de ir. Nunca mi mamá me obligó. Me podía haber obligado, pero nunca me obligó. Yo tomé la decisión de ir y ver. Y mi postura fue de ver qué era eso. Porque yo sabía que Dios existía y yo quería a Dios. Y si esta gente estaba buscando al Señor, yo pues quería preguntar, quería saber. Tenía 15 años. Fue como que Dios... Es bien importante esto. ¿Estás viendo la diferencia? Quiero que notes esto. Dios me aisló de todos los problemas y de todas las circunstancias por las cuales normalmente una persona acepta a Cristo. Por alguna razón Dios hizo eso. Que lo vengo a comprender después de muchos años. Porque yo aprendí a conocer a Dios sin estar presionado por ningún problema, simplemente por una profunda necesidad de mi corazón.
Y ese ha sido el anhelo mío, y eso es lo que yo busco, y eso es lo que quiero ver en toda la gente. Yo quiero ver a la gente que conozcan a Dios, poniendo sus problemas aparte, y que lo hagan de corazón si lo van a hacer, con problemas o sin problemas. Porque esa fue la única forma en que yo lo conocí al Señor. Él llegó a mi vida de esa forma, yo no conozco otra forma. Pero hoy estamos en un tiempo que aceptar a Cristo de esta forma, ¿a dónde están? Tenemos que esperar que la persona tenga 10.000 problemas para que entonces, a ver, se afloja. Y eso me pone mal a mí. Y esa es la carga en el corazón mío, que tú tienes que saber qué es lo que hay en mi corazón, como anciano de esta iglesia. Como que el que llegó primero aquí. Entonces, si Dios te tiene aquí, es porque tenemos que comenzar a tomar esos rasgos y ver que Dios nos está hablando proféticamente. Yo he tocado el piano en campañas de milagros, en multitudes de personas. Ya ni me acuerdo la cantidad de campañas en las cuales he estado. Y he estado tocando y participando y orando y haciendo muchas cosas. He visitado cárceles, he estado en muchas cárceles, visitando a personas, hermanos que están ahí, privados de su libertad. Y curiosamente, casi que todos los hermanos que yo he conocido en la cárcel me han dicho, si no hubiera estado aquí, nunca lo hubiera conocido a él. Y yo siempre me he quedado pensando en eso. ¿Por qué será que tiene que tomar una cárcel para conocer al Señor? Porque me recuerdo cuando yo acepté a Cristo y comparo y digo, ¿por qué nos dejamos llevar tan lejos? ¿Por qué no lo aceptamos facilito, tranquilo, nada más, con el deseo de tu corazón? Bueno, son rasgos de nuestra iglesia. Son rasgos de nuestra iglesia. Tener un deseo de que la gente lo conozca de corazón. No estoy diciendo que no quiero orar por problemas, ni que no creo en milagros, ni en nada de eso. Porque desde los 15 años que lo conozco, vengo haciendo eso. Estoy diciendo, si estamos entendiendo lo que Dios quiere hoy en estos días. Y tenemos que ser compatibles con el corazón. En otras palabras, este es mi corazón. La pregunta es la siguiente. ¿Tú puedes tener un corazón también así? ¿O todavía estás esperando más problemas? Simplemente es bueno conocer nuestra historia, porque nos bendice cuando vemos a Dios en esas cosas. ¿Vamos bien? ¿Sí? Ok. Ahora mira, esta otra cosa. Cuando yo cumplí 18 años, Dios me habló también de muchas formas y me dijo que yo me iba a ir lejos, a un lugar muy lejos, a un país lejano. Y Dios me dijo eso de muchas formas, con personas que jamás había yo hablado antes, ni conocían nada de mí, venían y me decían eso. Entonces, yo ya supe a mis 18 años que Dios me iba a sacar bien lejos. Nunca sabía ni a dónde, ni a cómo, ni a nada. Luego también, a mis 20 años, me profetizaron también lo mismo de mi esposa. Me dijeron que, Hugo, tu esposa no está en Argentina. ¿Quién sabe dónde está? Pero en Argentina no está. Ya Dios me estaba preparando para mi futura familia. ¿Sí? Entonces, pasó que finalmente todo se dio de una manera sobrenatural
para que viniera a los Estados Unidos. Y un pastor me dijo que él conocía gente en Dallas que podía recibirme para que yo fuera a estudiar, a prepararme con inglés y luego regresar por mi carrera de música. Cuando este pastor me dijo eso, yo inmediatamente supe que era Dios sacándome de Argentina. No para aprender inglés, era otra cosa. Eso era la excusa, nada más, según estudiar inglés. Entonces, como yo sabía que era Dios sacándome de Argentina, porque ya me venía hablando hace tiempo, empecé en mi corazón a despedirme de mis padres, de mis hermanos, de toda mi gente, porque yo sabía que el día que saliera de Córdoba, nunca más iba a llegar a vivir ahí. Iba a ir de visita, pero a vivir nunca más. Y total que por 6 meses, todas las noches, me dormía llorando. Me tapaba y me ponía a llorar y no quería que mi hermano me escuchara, porque mis hermanos y yo dormíamos en el mismo cuarto y no quería que ellos me sintieran llorar. Así que lloraba nada más en silencio porque sabía que Dios me iba a llevar. Pero yo estiré el plazo y como que me estiraba y no me quería venir. Pero finalmente el que era mi pastor en aquel entonces me llamó y me dijo, estuve orando y si no te vas a Estados Unidos vas a estar en desobediencia. Tenés que ir y tienes que hacerle caso al Señor. Así que Dios también usó al que era mi pastor para exhortarme y decirme, si no te vas, estás mal. Dije, bueno, está bien. Y Dios suplió el dinero que necesitaba. Alguien me regaló dinero. Personas me ayudaron. Yo tenía mi piano. Me acuerdo que lo vendí. El piano que mi papá me había regalado. Y me vine. Cuando llegué a Estados Unidos, sin conocer absolutamente a nadie, llegué aquí en el aeropuerto de Dallas y había una persona que me estaba esperando con un cartel que decía Hugo Sosa y así me recogieron y me llevaron a la casa del pastor de la iglesia de aquí de Dallas que me recibió y 2 familias me adoptaron como hijo de ellos en esa iglesia, que si no hubiera sido por esas 2 familias que me adoptaron, yo no estaría aquí. Dios usó a ellos literalmente para darme refugio y para darme consuelo y para fortalecerme como familia. Y hasta el día de hoy quiero mucho a esa gente y ya los van a conocer, me imagino que pronto. Y total que a las 2 semanas de haber llegado aquí, yo ya tenía mi seguro social, al mes tenía mi licencia, tenía una cuenta de banco, tenía todo, mi visa me dejaba trabajar por 5 años y con eso me dieron todo. Y cuando llegué aquí, me encuentro con la realidad del problema de los papeles, de miles de personas con el problema de inmigración. Yo no lo entendía, porque en mi caso no estaba eso en mi cabeza. Jamás se me cruzó a mí el problema de papeles. Y entonces Dios trató con mi vida mucho de cómo tratar con mis hermanos y de que por qué Dios me había traído aquí. Dios me voló en 1000 pedazos y tuve que volver a empezar de nuevo a mis 24 años. Todo lo que yo sabía, yo había cursado el Instituto Bíblico varios años allá. Total que Dios me voló todo y llegó un punto de quebranto totalmente, tanto en lo natural y en lo espiritual, y hasta que el punto que definió tomar un camino nuevo fue cuando conocí a Karen y me casé con ella para comenzar una jornada distinta de reforma en nuestras vidas. Pero Dios se encargó de tratarme y de molerme de 1000 formas
para poder hacer hoy lo que estamos haciendo. Si yo no hubiera aceptado a Cristo en la forma en que lo hice, nunca hubiera aguantado todo lo que me pasó. Yo pude atesorar en mi corazón al Señor, muy independientemente de todas mis situaciones. Yo sabía quién era Él y aprendí a tratar con el Señor de una manera muy, muy, muy personal y muy fuerte en mi vida. Me acuerdo cuando yo trabajaba en esa iglesia, tenían, y esto siempre lo digo porque es bien importante esto, tenían un mapa del mundo en la oficina. ¿Has visto los planiferios? Yo me acuerdo que yo andaba trapeando el piso de esa iglesia y aspirando y todo lo que yo hacía, más aparte tocaba el piano. Y cuando miraba ese planiferio, ese mapa, yo lo miraba y siempre me frenaba a mirarlo porque con mi mano ponía un dedo ponía en Dallas y el otro dedo lo ponía en Córdoba, en Argentina. Y yo miraba, pues no me alcanzaba la mano, porque pero yo siempre miraba la distancia que había y siempre quería medir con mi mano Dallas y Córdoba, como diciendo, ¿de qué del otro lado del mundo me trajo el Señor aquí? ¿Han visto dónde está lejísimos? ¿Sí? Bueno, y yo no sé por qué, pero siempre yo hacía así con mi mano y ponía y miraba. Y después recorría, me gustaba a mí, hasta la fecha siempre miro, todas las ciudades y todo lo que hay entre medio. Y le calculaba cuántos días en bus. Y después si en aviones, en tanto, en bus, ¿qué? Y si de aquí a aquí. Todo eso, yo no sé por qué. Después entendí que Dios me estaba dando una visión. Dios me estaba poniendo América Latina en mi mano. Dios me estaba dando un corazón para América Latina. Dios me estaba haciendo sin fronteras. Dios me estaba quitando los límites, las fronteras. Dios me estaba haciendo abrazar una región, una zona que me debo mi vida a Dios, a todo el mundo. Pero Dios me ha puesto en esta región de América Latina. Y todas esas cosas han ido calando muy profundo en mi corazón. Así que eso es parte de nuestro inicio. Luego, el primer año de casados, llegamos también a un colapso, a un punto donde dijimos, Karen y yo, que decidimos terminar con la iglesia tradicional en nuestras vidas. Dijimos, esto no va más, esto no es de Dios, no sé qué vamos a hacer, pero lo único que sí sabemos es que esto así, no más. Qué casualidad que justo conozco a un pastor de Houston, que me invitaron a una plática que él iba a dar de reforma, y me llamaron. Y ahí fue que fuimos y conocí a este pastor, y fue instantáneo un reconocer que era Dios el que me estaba poniendo ese hombre. Entonces yo me arrimé a él y empezamos una relación. Empecé a viajar a Houston, él empezó a viajar a Dallas, y gracias a este pastor fue que él me conectó al Congreso desde hace 13 años. Y a los 2-3 años de estar en el Congreso conozco a Ian, que Ian justo también se acababa de venir a vivir a Dallas, igual que yo. Lo tuve que llevar del lugar donde teníamos el seminario hasta el aeropuerto a Ian. Lo llevé en mi auto al aeropuerto, y en ese viajecito que hicimos, ahí Dios nos conectó hasta la fecha. Este pastor de Houston, estuve un año con él, junto con demás pastores, y yo les abrí todo mi corazón. También hablé con el pastor, en aquel entonces mi pastor de Argentina, que todavía teníamos, y hasta la fecha tenemos muy buena relación, somos amigos y nos queremos mucho. Le dije, yo creo que ya Dios me está señalando que empecemos la obra aquí en Dallas. Creo que ya entendí por qué Dios me estuvo trayendo, porque ya desde los 20 años Dios me venía hablando con respecto al ministerio. Y total que el pastor de Argentina me dijo, tienes luz verde, tienes todo nuestro apoyo, adelante.
Entonces el pastor de aquí de Houston me dijo también, tenés todo nuestro apoyo, adelante. 2, 3 pastores más también me dijeron, todo está bien, te conocemos, entendemos que esto es genuino, que Dios te está poniendo en todo esto, tienes todo nuestro apoyo. Y así fue que empezamos en Dallas. Y el primer convertido, el primer miembro que llegó a nuestra iglesia, o sea, el segundo en orden, Martín Reyes. ¿Sí? Son cosas sobrenaturales que Dios hace. Por eso esto se crea por ancianos, por eso decimos anciano titular o anciano secundario, por la vida que hay, no por títulos, sino por la vida. Y Dios se ha encargado de tejer todo esto hermoso, y podemos ver al Señor cómo Dios nos ha venido trayendo desde el día que nacimos para hacer este trabajo. Y es bueno saber ver la historia. Por eso estamos construyendo de esta manera y por eso estamos haciendo lo que estamos haciendo. Así que, ¿cómo fue que iniciamos? Mucha gente ha tenido confluencia. Somos una confluencia de toda una familia global. Por eso somos comunidad. Por eso nos interesa que te conectes, porque nadie aquí puede estar desconectado. Esta es una iglesia que Dios está construyendo de esa manera. Es ilegal entrar de otra forma. Entramos conectados con el corazón. Exactamente eso mismo está pasando en Córdoba. Todos los hermanos que están allá en Argentina, a todos Dios de manera sobrenatural les ha dicho, tienes que estar ahí, sin ver nada. Iván me decía también la otra vez que estaba sorprendido de ver la fe de sus hermanos. Sin tener nada, sin ver nada, no existe otra comunidad, otra iglesia en Córdoba como esa, y todas las miles de lluvias y críticas que le han caído, y estos hermanos están más fuertes que nunca. Y encima, yo no estoy ahí, me miran 2 veces al año, cuando mucho. ¿Sí? ¿Quién puede hacer eso? Una persona que solo va por bendiciones, ¿puede hacer eso? Es otra clase de gente. Dios está buscando gente verdadera. Así que estás en un lugar donde puedes cambiar tu vida. Estás en una comunidad donde puedes tener recursos. Estás en una iglesia donde se te puede hablar bien. Estás en un lugar donde no te están manipulando. Estás en un lugar donde te están dando recursos de transformación. Estás en un lugar que es una conexión global a la familia entera en el mundo. Somos una comunidad sin fronteras. No de títulos. Adentro de nosotros Dios nos ha construido de esa forma. Y tenemos que saber interpretar nuestro pasado porque Dios te quiere aquí. Así que tienes que saber corregir cómo miras tu pasado. No me vas a decir que nada más estás aquí por el trabajo. Porque estás muy equivocado si piensas así. Dios te trajo para que lo conozcas a Él. Hay mucho de qué hablar ahí. Mucho, mucho, mucho. Dios nos está dando identidad, ¿verdad? En los pueblitos de donde venimos. Aquí hablando estrictamente aquí en esta región de Texas. Esto no aplica en Argentina, porque nadie emigra allá, están todos allá, pero acá en esta zona que venimos de pueblitos, la mayoría aquí en Texas, en diferentes partes de Estados Unidos es distinto, pero la gran mayoría de los inmigrantes es porque en los pueblitos no hay futuro. Dicen que el gobierno se ha olvidado de ellos, que nunca los apoya, no hay apoyo del gobierno, hay un mal manejo de finanzas. Entonces los padres tienen que salir a buscar trabajo. Hay muchos pueblitos que nada más hay mujeres y niños.
Porque los padres no están. Y muchos niños, tú sabes historias mejor que yo, de cómo sufren los niños cuando se van los padres. Lo peor es, muchos ya no regresan. Muchas mujeres esperanzadas que sus esposos van a volver y no regresan. Pero todo es por la plata. Entonces, cuando tú estás aquí, tienes que entender otra frecuencia. Tienes que saber qué Dios está haciendo en ti. Porque si no, estás aquí, pero no estás desarrollándote aquí. Porque según tú, toda tu vida sigue estando allá. Entonces, al vivir de esa manera, nunca te integras en la familia que es aquí. Estoy hablando en Cristo. Porque tu identidad sigue estando allá en el pueblito. Y de esa manera, no puedes ayudar tampoco a tus seres queridos. No es nada más enviando dinero. Dicen que por año mandan 25 billones de dólares anuales la gente de aquí a México. Y muchos pueblitos, todas las construcciones que tú miras, es todo con dinero que se manda de aquí. La infraestructura de México en esos pueblitos es dinero de aquí. Muchas casas, tú vas y ves un montón de casas construidas, pero nada más ladrillo y verdad no están terminadas y todavía los fierros así para arriba, verdad, que están construyendo, porque de a poquito van mandando hasta que se van construyendo. Y luego como que la vida se convierte nada más en eso. La vida es mucho más que eso. Y vivir en esa forma no te hace ser compatible con lo que Dios quiere. Yo también tengo familia en Argentina, más lejos que tú. 10 veces más lejos. Y estoy llevando el Evangelio. No tengo plata. Por más que quiera llevar plata, no tengo. Pero estamos construyendo la obra del Señor. Y no nada más mi familia, toda la región. Cuando yo sirvo a Dios, yo nada más no pienso nada más en mi mamá y mis hermanos, pienso en todos. Pero nosotros nada más pensamos en la familia biológica. Y la iglesia aquí no crece por mentalidades que se tienen que romper. Tenemos que ser globales. Nuestra comunidad es ser global. Son cosas bien profundas aquí que tienes que saber considerar. Si realmente quieres a Dios. Así que Dios nos está dando una nueva identidad. Y es hermoso. Porque podemos ministrar a América Latina. Si tú estás aquí y Dios te ha traído a esta iglesia, tienes que fluir proféticamente con lo que Dios ya ha hecho aquí en esta iglesia. Cómo Dios nos ha traído en confluencia. Tienes que aprender a ver mi proceso. Yo no me puse solo aquí. Ya te conté la historia. Tuve que abandonar 1000 cosas para estar aquí hoy. Comenzando con el dinero. Tuve que dar todo para el Señor. Esa es nuestra marca. Eso es lo que construye nuestra historia. De esa manera tenemos que saber, entender qué está sucediendo hoy en día. Así que yo no estoy para jugar y me duele mucho el corazón cuando no me entienden y me quieren tratar de una forma que yo no soy. Yo estoy bien en serio con el Señor. Por eso que no tolero cuando los juegos y cosas que no es compatible conmigo. He dado mi vida entera para andar jugando, no. Amén. Ese fue nuestro inicio. Un inicio muy, muy fuerte y de mucha fe Porque empezar estas cosas son pioneras. El inicio de nosotros, Dios se ha encargado de marcarnos que Él ha estado con nosotros todo el tiempo. Son cosas que son auténticas, genuinas.
Amén. Hay mucho más por delante. Necesito que seas profético. Mira al Señor en tu historia. Es la Biblia que tú tienes que saber interpretar. La palabra que se ha redactado en ti, las tienes que saber leer. Dice la Biblia que eres una carta abierta, una carta que se ha redactado por el Señor. Léeme tu carta. Tenemos que saber construir al Señor en todas las áreas de nuestra vida. Nuestro inicio, ¿cómo comenzamos? De una manera muy quebrantada y con un deseo de lo más fuerte por conocer al Señor y decir un basta a un sistema que no ayuda a nadie. Amén. Hemos escuchado este mensaje que se ha dado aquí en Iglesia Epicentro. Y recuerda que puedes tener la confianza y la libertad para comunicarte con nosotros a través de nuestro sitio en internet. Dejarnos comentarios, preguntas que tengas y si deseas hablarnos personalmente, simplemente llámanos. Nos gustaría mucho saber de ti. Que Dios te bendiga.